viva y eficaz, y cada día nos entrega quizás con un versículo siempre algo distinto, algo diferente. Amén. Lucas 15, 18. Lucas 15, versículo 18. Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oramos al Señor. Señor amado, eterno y poderoso Dios, te damos gracias, Dios mío, por este día, Padre Santo, por la oportunidad que tú nos das de poder estar, Señor amado, en este lugar. Hemos venido a alabar tu nombre, hemos venido a exaltarte, a darte toda gloria, toda honra, toda alabanza, Padre eterno. Hemos venido mucho a buscar respuestas, Señor amado, algunos a buscar sanidad, Señor mío, algo venimos buscando, Padre Santo. Por eso, Padre eterno, te pedimos, Señor amado, en esta hora que tú hables a mi vida, que tú hables a la vida de nuestros hermanos, Señor amado, con tu palabra poderosa y maravillosa, Señor amado, quebranta nuestros corazones. Señor mío, haz con nosotros lo que tengas que hacer, Padre Santo, sacando lo malo, Dios mío, cambiando y transformándonos, Padre eterno. Así como es tu palabra, Padre Santo, una espada, Señor mío, que quebranta, Señor mío, hasta los huesos, Padre Santo, que penetra hasta lo profundo, Señor amado, de nuestros corazones, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Usa mis labios, Señor amado, usa mi vida, Padre eterno, para ser un canal de bendición, Señor amado, para tus hijos, Padre eterno, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor amado, tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Del capítulo 15 en adelante empezamos a ver cómo el Señor dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Se acercaban a Él, lo buscaban al Señor para escuchar palabra, porque había necesidad. Era gente que tenía necesidad y querían escuchar a este hombre maravilloso que estuvo en la tierra, que tenía algo distinto, algo diferente a todos los que estaban en aquel tiempo. Y dice que los demás hablaban, los fariseos y los escribas, los religiosos, murmuraban y decían: esta los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el Señor empezó a hablarles en parábolas y a decirles: la oveja perdida, primeramente. Y le dice: ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 100 y va a buscar aquella que se le perdió? Y después dice que la encuentra y hace fiesta, se pone contento. Se le dice a sus amigos que se gocen con él porque encontró aquella oveja que estaba perdida, que él había perdido. Y que dice después, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Después le habla así también de la moneda que perdía esta mujer y que la buscaba en su casa y la buscaba hasta encontrarla. Amén. Y así después dice que le refiere esta parábola del hijo pródigo. Amén. De un padre que tenía 2 hijos. Y dice la palabra del Señor que el menor le dijo a su padre que quería sus bienes, que le pidió la parte de los bienes que le correspondían. Y nos cuenta la palabra del Señor que el padre hizo caso a lo que su hijo le pedía. Y le repartió los bienes a los 2, no solamente al menor, sino que también al mayor. Así dice la palabra, dice: y les repartió los bienes. O sea, se accedió a la petición de este hijo menor y le repartió los bienes a los 2. Pero el menor algo quería, por eso estaba pidiendo la parte que le correspondía. Dice que él al tiempo después, al poco tiempo, juntó todo lo que su padre le había entregado y tiene que haberlo vendido para haberse ido con plata. Tiene que haber juntado todo, haber vendido sus bienes, todo lo que correspondía. Y se fue a un lugar lejano, a una tierra muy lejana, dice la palabra del Señor. Y allá comenzó a gastar, a malgastar lo que él tenía, a malgastar sus bienes, todo lo que su padre le había entregado. ¿Cuánto nos vimos en esa situación?
que malgastamos toda nuestra vida, muchos de nosotros toda nuestra juventud. La malgastamos en los placeres, en los deleites de este mundo. Malgastamos nuestro tiempo y nuestra vida. Y ahora muchos nos arrepentimos y decimos, ¿por qué no le dimos nuestra juventud al Señor? ¿Por qué no le dimos toda nuestra vida a Dios? Pero Dios siempre tiene planes con cada uno de nosotros. Entonces la palabra dice que cuando él hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, llegó a tal condición este joven después de haberlo tenido todo, después de haber sido un joven que no le faltaba nada, de buena posición, donde tenía todo en la casa de su padre, le faltó. Empezó a faltarle el alimento, quizás la ropa ya se le había roto, no tenía con qué cambiarse su ropa. Estaba en una situación muy mala, que pasaba hambre, que no tenía nada más que hacer, y dice que se arrimó a una persona. Y esta persona lo manda a apacentar a los cerdos, a darle de comer a los cerdos, quizás limpiar el chiquero donde estaban los cerdos. Imagínense que un judío no podía ni acercarse, no podían comer cerdo porque era un animal inmundo. O sea, dice que menos podían acercarse a un cerdo muerto, un animal muerto, porque era ya lo más inmundo que podían hacer. Imagínense este hombre tener que compartir con los cerdos, con animales inmundos, de que la ley no les permitía tener. Y ahí tenía que estar él, a lo bajo que cayó. A lo bajo que cayó este hombre, nos da a entender el Señor. Tuvo que apacentar cerdos, tuvo que alimentar y quería y deseaba comer esa comida de los cerdos y nadie le daba. Y dice la palabra que volvió en sí, y volviendo en sí, dice la palabra del Señor. ¿Sabe que volver en sí es recobrar el sentido? Dice recobrar el sentido el que lo había perdido el significado dice por un accidente o por un letargo. Alguien que se desmaya, vuelve en sí cuando despierta. Recupera la conciencia, alguien que está en coma recupera su conciencia y se dice que vuelve en sí. Es volver a la normalidad. Imagínese a alguien que estaba en otra, no tenía conciencia. Y sabe que la conciencia es algo que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros, a todas las personas tenemos conciencia. Y la conciencia es el conocimiento del bien y del mal, que permita a las personas enjuiciar moralmente la realidad. Todos tenemos una conciencia que nos acusa de nuestros actos, como el sentido moral y ético de una persona que tiene algo ahí que le habla siempre, que nos acusa de lo que estamos haciendo. Esa es la conciencia que el Señor dejó al hombre, a la humanidad, para que pudiera discernir entre lo bueno y lo malo. Como cuando vemos nosotros la mujer adúltera, ¿no? Que la mujer adúltera dice que estaba el Señor, fue de mañana al templo y estaba él enseñando y se acercaron los hombres a escuchar las enseñanzas del maestro. Y dice que vienen los fariseos, los religiosos con una mujer, que era una mujer adúltera que había sido pillada en el mismo acto de adulterio, dice la palabra del Señor. Entonces la toman estos hombres y se la tiran al Señor delante y le dicen, mira, esta mujer fue pillada en el mismo acto de adulterio y tiene que ser apedreada, tiene que ser muerta. ¿Qué es lo que tú dices? Tratando de tentar al Señor sabiendo que el Señor sabía lo que decía la ley. Sabía que la mujer tenía que morir apedreada. Pero le dicen al maestro y se la tiran para que él la condenara. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y ahí la palabra habla de la conciencia. Dice que los hombres acusados por su conciencia, cada uno empezó a tirar la piedra al suelo. Ellos podían haberla apedreado a ella. Pero el Señor les dijo, el que esté libre de pecado que lance la piedra. Y la conciencia a ellos le empezó a acusar. Y cada uno, desde el mayor, dice la palabra, hasta el menor, empezaron a botar las piedras y empezaron a irse del lugar. Entonces, la conciencia es algo muy importante en los hombres. En todos nosotros tener conciencia es importante, que siempre estemos en sí, pero este hombre no estaba en sí. Este hombre había perdido toda conciencia, toda cordura de su vida. ¿Sabe que el pecado cuando entra en el hombre, el pecado ciega al hombre? El pecado va cegando, se mete el diablo y mete cosas en la cabeza de los hombres. Y la maldad es tan grande que el hombre ni siquiera escucha su conciencia.
Usted ve que hay hombres malos, hay hombres que matan y no les importa. Hay hombres que roban y ya no tienen conciencia de que lo que están haciendo está mal. Y es tanta la maldad y el pecado que hay en el mundo que ya se perdió la conciencia, ya no hay conciencia de nada. Incluso los mismos que antes criticaban, por ejemplo, la homosexualidad, ahora la aceptan. Incluso dentro de las mismas iglesias dicen, pero ¿qué tiene de malo? Muchos dicen, bueno, ¿y qué tiene de malo? Total, es su vida. Antes no era aceptado porque antes había otra moralidad en la gente. Y pareciera ser que la conciencia entre lo bueno y lo malo se ha dejado de lado. Ya no se mide como se medía antes con la misma vara, sino que nos hemos acostumbrado al pecado. Incluso el hombre, la ley, hace leyes que son pecados, aceptando la muerte de los bebés, el aborto, el matrimonio igualitario. El hombre ha perdido completamente la conciencia entre lo bueno y lo malo. Y así ha sido el pecado en el mundo, en la humanidad. Y sabe que la soberbia también, la desobediencia, son cosas en nuestra vida que nos van cegando. Incluso dentro de la misma iglesia somos desobedientes, somos soberbios. Ya hay una palabra que dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Hablándole del Señor. Dice que la soberbia engaña al corazón del hombre. Incluso hemos llegado, y usted ve cuando hay un mentiroso le ponen hasta un nombre, dicen que mitómano, dicen que es mentiroso. Entonces los psicólogos dicen que ahora a los niños usted no les diga que son mentirosos, les diga que son faltos de la verdad. O sea, están tapando todas las cosas, hasta los mismos pecados los están tapando como si fueran enfermedades. ¿Para qué? Para tapar el pecado, porque ya al hombre le da lo mismo, todo lo va a tapar como que fuera una enfermedad o como que fuera un pequeño error. Entonces este hombre estaba cegado. Este hombre era tal lo que se había cegado que él no quiso escuchar consejo. No quiso escuchar ni obedecer a su padre, quizás cuando él le dijo, pero ¿para qué hijo lo va a querer? O quizás cuando él vio que su hijo se iba a ir, él no quería que se fuera. Quizás lo trató de convencer, decirle, hijo, aquí no te falta nada. ¿Para qué te vas a ir de aquí, de esta casa? ¿Por qué te vas de mi lado? Si yo te doy todo, tus cosas están aquí, están ahí, van a estar siempre para ti. Pero él no quiso entender, no quiso obedecer. Y dice la palabra que igual él se fue. Y allá empezó a pasar hambre, empezó a pasar penuria. Y la palabra dice que volvió en sí. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y aún estaba lejos. Y aún cuando estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabe que este joven necesitaba ser escuchado? Entró en sí, necesitaba ahora escuchar al padre que no quiso huir. Porque él no lo quiso oír. No quiso estar con él y lo necesitaba. Una vez que se dio cuenta, una vez que entró en sí, dijo, necesito volver a la casa de mi padre. Empezó a haber necesidad en su vida, en su corazón. Una vez que se dio cuenta él, que entró, que recapacitó, empezó a volver otra vez a tener necesidad en su vida, porque antes no la tenía. O el pecado lo tenía cegado y no lo hacía ver lo que él necesitaba. Necesitaba un abrazo de su padre, necesitaba un beso de su padre. ¿Sabe que la otra vez yo me subí a la micro, le contaba a mi hermano, y se sube una persona, yo la vi, una persona en condición de calle, que su ropa se veía sucia, se veía como tiesa la ropa que andaba trayendo, tenía el pelo largo, apermazado de la suciedad, y usted lo veía y más o menos se imaginaba el olor que tenía. Y él estaba esperando la micro, y yo veo que la micro que venía, después de esa venía como otra, como en 10 minutos más. Y yo decía, y yo pensé, yo dije, voy a esperar la otra porque él se va a subir en esta y el olor, decía yo, va a ser insoportable. Y después dije, no, me voy a subir igual, al final no importa. Y me subí,
y él se sube en la parte de atrás. Y sabe que la gente se empezó a tapar al tiro. Cuando él sube, la gente se empezó a tapar. Y yo estaba adelante y se notaba que la gente de atrás estaba incómoda. Incómoda por el olor que había, por cómo apestaba esa persona. Y yo me imaginaba al Señor. El Señor cuando caminaba, cuando los mismos leprosos que estaban apartados de las ciudades, solos, quizás en la misma condición de suciedad, de hediondez. Y el Señor abrazaba a los pecadores. El Señor se sentaba con ellos, compartía con esa gente. Yo me imagino la condición de este muchacho, de este joven, el olor que llevaba, de la condición en la que él estaba, de quizás no haberse bañado, su ropa sucia, el olor a cerdo, el olor a la suciedad que había en el chiquero del cerdo, de ir así de sucio, de ir caminando y llegar al lado del Padre y que el Padre se colgara de su cuello y lo abrazara, sin importarle el olor, sin importarle la condición, cómo venía ese joven, sin importarle, pero él iba con una necesidad en su corazón, entendió que era mejor estar en la casa de su padre. Y él empezó a volver, dice que su padre dice, saquemos el mejor vestido, pongamos un anillo en su dedo. Hay que cambiar sus vestiduras, hay que cambiar su ropa, le dice. Hay que cambiarlo, tiene que volver a tener la imagen que tenía antes. Este hijo, y sabe que ahí uno se empieza a preguntar cómo está la iglesia, cómo estamos nosotros, cómo están nuestras vestiduras, cómo está nuestra ropa, cómo estamos nosotros delante del Señor, cómo llegamos a este lugar, cuál es la necesidad que hay en nosotros. Sabe que hablábamos de la conciencia la tiene el hombre para discernir entre lo bueno y lo malo, pero el Señor hizo algo aún maravilloso, más que la conciencia para nuestra vida. Él dice que hizo un pacto nuevo. Y lo habla el libro de Jeremías cuando lo habla al pueblo, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En hebreo dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Lo que hizo el Señor en la cruz no solamente fue que derramó su sangre y nos lavó, nos limpió con su sangre y perdonó nuestros pecados, sino que lo que significa el simbolismo del sacrificio que hizo el Señor, de lo que hacían cuando ellos llevaban al cordero para que fuera para matarlo y derramar su sangre. El hombre ponía la mano en la cabeza del cordero y simbólicamente el cordero traspasaba su inocencia al hombre y el hombre traspasaba sus pecados al cordero. Y el cordero era el que moría degollado y derramaban su sangre. Ese era el simbolismo que se hacía en el sacrificio. Y lo que hizo el Señor, lo que nos transmitió a nosotros fue la obediencia. Fue la ley que estaba escrita en su misma vida. Y Él transmitió la obediencia porque Él cumplió toda la ley. Y eso es lo que transmite a nuestra vida y escribe los mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. No necesitamos una conciencia que nos esté diciendo esto está bueno, esto está malo. Eso está escrito y está plasmado en nuestros corazones ahora. No es la conciencia, por eso es que nosotros deberíamos ser diferentes. Deberíamos ser distintos, diferentes, no debería haber envidia en nosotros, no debería haber falta de amor, no debería haber cuestiones malas, pecados en nuestra vida. ¿Y saben lo que pasa? Que este joven entendió que tenía que llegar a la casa del Padre, pero el pecado lo tenía cegado. Mire lo que dice Pablo en el libro de los Hechos, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ve que dice, para que abra sus ojos, para que abra sus ojos. Para eso envió, le dice a Pablo, lo envió a los gentiles, para que los ojos fueran abiertos. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando uno entra en sí, cuando uno entiende, los ojos son abiertos. Uno empieza a ver, uno empieza a darse cuenta. Empieza a ver entre lo bueno y lo malo. Y eso pasa una vez cuando nosotros llegamos al Evangelio. Y sabe que hay muchos ciegos todavía dentro de la iglesia. Hay muchos que el pecado ha vuelto y le ha cegado.
¿Y sabe lo que necesita? Y a veces uno ve, cuando vemos esta palabra, dice, y el hijo le dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. El padre manda a cambiar sus vestiduras. Dice, y trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. ¿Sabe que cuánto hay dentro de la iglesia que están como este hijo mayor? Que no han sabido disfrutar de las cosas del Padre, que no han sabido disfrutar de lo que el Padre tenía preparado para ellos. ¿Cuánto estamos dentro de la iglesia en la misma condición que el hijo mayor? No tanto como el hijo pródigo, porque hay algunos que se acostumbraron a vivir como el hijo pródigo dentro de la misma iglesia, lleno de inmundicia, lleno de pecados, lleno de sus vestiduras tapadas en basura, hediondo. Se han acostumbrado a vivir así dentro de la iglesia porque no han querido dejar el pecado que hay en sus corazones. No han querido reconocerse delante, son faltos delante de Él. No han querido entender que tienen que ser cambiados, que tienen que ser transformados. No han querido que Dios les saque la venda de los ojos, no han querido cambiar. ¿Cuántos hombres dentro del mismo evangelio en pecado, en adulterio, engañando a su esposa? Quieren reconocer su condición delante de Dios. ¿Cuántos hombres que son mentirosos dentro de la iglesia? ¿Cuántos hombres que se acostumbraron a mentir? ¿Cuántos hombres que se acostumbraron a robar igual metidos dentro de la misma iglesia? Y no quieren cambiar. Gloria a Dios. ¿Cuántos en la misma condición? Este hijo dice que se enojó. Se enojó cuando escuchó la música. Hay muchos que se enojan cuando ven que otros se gozan. Hay muchos que se enojan cuando ven que en unas iglesias danzan, que hay manifestaciones del Espíritu Santo. Hay otros que dicen que eso ya pasó de moda. Hay muchos que ya no les gusta ver eso. Cuando, como decía el pastor, nosotros nacimos. Mire, hay muchos pentecostales que se van a ir al infierno. Eso uno lo sabe. El ser pentecostal no te va a salvar. A nadie va a salvar el ser de una o de otra forma. Pero el tema es que la iglesia en Chile nace de esa manera, buscando lo que buscaron los apóstoles en un principio. Cuando el Señor les dijo, quédense en este lugar, no se vayan, porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos se quedaron en ese lugar esperando hasta que vino lo que el Señor les prometió, vino la promesa del Espíritu Santo. Entonces la iglesia nace en Chile de esa manera, buscando lo que ellos buscaron. Así nace la iglesia pentecostal en Chile. Nace del poder del Espíritu. Entonces no podemos negar lo que Dios hace, no podemos negar el poder del Espíritu Santo, no podemos negarlo. Entonces hay muchos dentro de la iglesia que están como este hijo mayor, que dice que entonces se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él tenía todo para poder sacar. Él estaba en la casa del padre, era todo de él. El padre le dice, todo lo que tengo aquí es tuyo. Él podía haberlo sacado cuando quería. Podía haber disfrutado de las cosas cuando él quisiera. Pero él se estaba quejando. ¿Por qué? Porque vio a otro que se estaba gozando. Porque vio a uno que venía de afuera sucio, manchado, hediondo. Lo vio que le cambiaron las ropas, que fue transformado, que fue lavado, que pusieron un anillo en su dedo, que mandaron a matar al becerro gordo. Y este que estaba acostumbrado, sentado en la iglesia, sin hacer nada, sin moverse, enojado. Se enojó porque vio a este que se estaba gozando. ¿Y cuánto estamos aquí? Nos enojamos y nos molestamos porque llega alguien con ganas, llega alguien que quiere conocer, que necesitaba un abrazo, que Dios lo empieza a abrazar, que necesitaba un beso, que necesitaba ser cambiado y transformado. Y lo vemos aquí, nosotros no queremos que participe porque tiempo que nosotros llevamos, porque tiene que llevar más tiempo para hacerlo participar y nosotros nos molestamos. ¿Por qué? Porque con nosotros no, fueron 2 años, 3 años. Pero ¿sabe lo que necesita? Nosotros necesitamos lo mismo que necesitaba este joven. También necesitamos un abrazo.
También necesitamos un beso del Padre, pero no lo anhelamos ahora, porque nos hemos acostumbrado a la comodidad. ¿Sabe que este joven quizá echaba de menos cuando estaba con los cerdos esas conversaciones con su papá? Quizá el tomar desayuno con su padre, el compartir con él, el ir a ver los animales, el estar viendo el campo, almorzar con su padre, compartir con él. Empezó a echar de menos esas cosas. Pero el otro que estaba en la casa ya no estaba ni ahí. Es como se encerraba en su pieza, iba a ver lo suyo. A lo mejor el padre quería conversar con él y él no quería conversar con él. Pasaba de largo. Así como nos pasa a nosotros en la adolescencia, que no queremos ni pescar a los papás porque andamos en la de nosotros y no queremos consejos, no queremos recibir nada porque creemos que todo lo sabemos. Incluso cuando estábamos en el mundo y nuestra mamá o nuestro papá nos decían, hijo, acércate a la iglesia, no queríamos oír, no queríamos escuchar. Pero ¿sabe lo triste de todo? Es que cuando estamos en la misma iglesia, dentro del mismo lugar donde deberíamos ser distintos, diferentes, acá mismo hemos despreciado al Señor, hemos despreciado a nuestro Padre, a Dios, lo hemos despreciado. ¿Cuánto Él ha querido conversar con nosotros? ¿Cuántas veces nos despierta en la noche para conversar con Él, orar de madrugada? Y nosotros que hemos preferido seguir descansando, seguir durmiendo porque estamos cansados. ¿Cuántas veces Él ha querido tener comunión con nosotros y nosotros no hemos querido? Después nos pasa algo y empezamos a preguntarnos por qué nos pasó. Y no es que nos pase por pecadores, mi hermano, no es que nos pase porque somos pecadores, porque algunos dicen, quizás... Y no es así. A veces porque el Señor quiere tratar con nuestra vida. Porque el Señor quiere que volvamos a tener esa comunión que teníamos antes con Él. Quiere que volvamos a anhelar el secreto con el Señor. Que volvamos a estar en comunión con Él. A veces siempre uno escucha a hermanos decir, yo antes hacía esto, antes pasaba esto otro. Antes el Señor me usaba. Hubo un tiempo que el Señor me pescaba y me mandaba de aquí para allá y de aquí para allá. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra vida? Entonces, ¿cuántos están como este hijo mayor que se enojó, que se molestó? Porque oyó la fiesta, ¿y qué estaba pasando? Porque ya no habían fiesta en esa casa. Entonces se extrañó que ya no hubiesen fiesta. ¿Hace cuánto tiempo que usted no sienta al Señor en su corazón? ¿Hace cuánto tiempo que usted no siente el gozo que sentía antes cuando llegó a la presencia del Señor? ¿Hace cuánto tiempo que usted no siente el fuego del Espíritu Santo que recorre su cuerpo? ¿Hace cuánto tiempo que su corazón no arde? Como hablábamos la otra vez, cuando estos hombres decían no ardía nuestro corazón, cuando el Señor nos venía hablando la palabra en el camino. Y dice que este joven se molestó, este hijo mayor. Y el hombre le dijo, el padre le dijo, tu hermano ha venido. Tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Cuántos, mi hermano, hemos estado en esa condición del hijo mayor? ¿Y cuánto el Señor no quiere que nosotros reaccionemos y entendamos que todo está ahí a nuestra mano, a nuestro alcance, todas las cosas? Pero nos quejamos, no queremos estar, nos cansamos, no queremos entender. Y hay iglesias que no quieren entender, hay iglesias enteras que se van a perder, hermanos, por no querer entender. Por no querer entender que Dios es santo. Dios es santo. A mí no me gusta eso de decir que nosotros somos pecadores, porque la palabra dice que Él nos lavó, que Él nos perdonó. Nosotros no vivimos en pecado, entonces no deberíamos decir que somos pecadores. Eso no significa que no pequemos, que no nos caigamos alguna vez o que no haya
alguna falta en nosotros, pero aquel que vive en pecado, ese es pecador. Aquel que ha aceptado a Cristo, ha sido lavado por su sangre, ya no es pecador. Dice que el que sea santo, santifíquese aún más. Él no habla como los santos, así dice la palabra. La palabra dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos para el Señor, eso dice el apóstol Pedro, dice. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos nosotros. Por eso, mi hermano, no seamos como este hombre. El hijo pródigo tuvo que sufrir, tuvo que pasarla. ¿Por qué? Por porfiado, por desobediente. Y estar en esa condición de cegarse, de no querer ver. Y a veces pasa, uno ha visto dentro de las mismas iglesias, mi hermano, hombres que son importantes, que están cegados, que han cambiado la doctrina, han cambiado la palabra, han cambiado la forma, todo, se han modernizado. Uno no tiene nada con la modernidad, con las cosas que se usan ahora, que no sé, que usen una tablet, ya da lo mismo, que usen un teléfono, pero que empiecen a cambiar la palabra, que ya los mensajes no sean como tienen que ser, que no sean la palabra que al hombre no le dicen, no le muestran el pecado ahora, sino que lo único que hablan es tu cosecha ya viene, vas a cosechar lo que has sembrado este año y el tiempo, y este tiempo que viene, lo que el diablo te quitó, y siempre puras promesas y puras cosas maravillosas y puras fantasías, y han dejado de decir el hombre que tiene que arrepentirse. Soberbio, que tiene que amar, que tiene que ser humilde, han dejado de predicar el mensaje del Señor. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y así como él hablaba, la iglesia es la novia del Señor. Y la novia tiene que estar ataviada. Dice la palabra sin mancha y arruga. O sea, las vestiduras tienen que ser blancas, resplandecientes. Pero ahora la novia está como, ya no quiere usar ese vestido largo de novia. Quiere usar esos vestidos modernos, cortitos, que usan algunas novias con escote. Ya no quiere usar el vestido que tiene que usar la novia del Señor. Y la novia ha manchado sus vestiduras. Y tiene que lavarse, tiene que blanquearse, tiene que lavar sus vestidos, tiene que lavar su ropa. Tenemos que presentarnos delante del Señor, como dice la palabra, sin manchas ni arrugas. Esto es de vida o muerte, esto tenemos que entenderlo. El hombre tiene que cambiar, nosotros tenemos que ser cambiados, ser transformados. Nosotros tenemos que renunciar a la vida que llevamos. Hay muchas cosas que tenemos que renunciar a nuestra propia vida. Así lo decía el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, negarse a la vida de uno, negarse a los placeres de esta tierra, negarse a las cosas que a mí me gustan, que me están atando. En este mundo me están atando, hay cosas que me atan. Hay cosas que uno tiene de su vanidad. Hay hombres y mujeres que son vanidosos. Y esas cuestiones nos van atando. Si nosotros queremos servir al Señor, vamos a tener que renunciar a esas cosas que nos están atando. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo renunciamos? Entregándoselas al Señor. Reconociéndole al Señor lo que me cuesta. Diciéndole: Señor, yo soy un hombre que se aira todo el tiempo. Te entrego esta ira a ti, sácamela, por favor, de mi vida. Señor, yo soy un hombre que soy vanidoso. Te entrego esta vanidad. Quiero que saques esta vanidad de mi vida. Señor, yo soy un hombre que todavía no he podido dejar las pasiones, los deseos de mi carne. Te las entrego. Quiero que tú las saques de mi vida. Señor, aún soy fanático del fútbol. No sé, me gusta ir al estadio todavía. Saca por favor eso de mi vida. Hay muchas cosas que están atando nuestra vida y no nos queremos dar cuenta, no queremos cambiar. El Señor dice que nosotros tenemos que cambiar, porque esto no puede ser a media, no puede ser con liviandades. Le dice: o eres frío o eres caliente, no, por ser tibio te vomitaré de mi boca. Dice la palabra del Señor: no podemos ser tibios. Para servir al Señor o lo servimos o no lo servimos. Por eso, ¿cuántos no estamos como este joven
que empezó a importarle poco la condición, poco su situación, porque solamente criticaba al otro que gastó todo lo que él tenía, pero él no se miraba a él como estaba, no se miraba cómo estaba su vida. Y una de las cosas que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestros corazones y examinar nuestra vida y cómo estamos, mi hermano. Si no logramos cambiar, cada uno conoce su vida y su corazón y cada uno sabe cómo está delante del Señor. Como dice la palabra, aquel que es santo, santifíquese aún más. Aquel que está bien, siga buscando a Dios como lo está buscando. Aquel que está orando, siga orando como ora, no pare de orar. Pero aquel que no lo está haciendo, empieza a buscar a Dios porque esto es urgente. Porque Cristo viene pronto y va a venir a buscar una iglesia limpia, a una iglesia sin mancha, sin arruga, a una iglesia que ha sido lavada con su sangre. Va a venir a buscar gente que le sirva, gente que sea recta delante de Él. No solamente donde los demás lo ven, sino donde nadie lo ve. Hombres íntegros, mujeres en integridad. Eso viene a buscar el Señor. Pero nos encontramos en estas cosas, mi hermano, en estas situaciones de iglesias que realmente, cuando uno habla de iglesia, habla de cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros hacemos la iglesia del Señor. Lo demás es un templo hecho por mano de hombre. Pero nosotros mismos somos los que hemos dado mal testimonio del Evangelio, de cómo la gente ve el Evangelio, de cómo ven todas las cosas de Dios por el mal testimonio de nosotros mismos, de cómo hemos vivido, cómo vivimos la vida. Por eso, mi hermano, este joven se dio cuenta que necesitaba un abrazo de su padre, se dio cuenta que necesitaba un beso de su padre, se dio cuenta que necesitaba estar cerca de él, aunque ni siquiera fuera como un hijo, sino dice como un jornalero, porque ellos tienen abundancia de pan, no tienen hambre. Le voy a decir que me acepte como uno de sus jornaleros. Ni siquiera dijo voy a volver como su hijo a estar con él, sino que quiero ser uno de sus jornaleros. Y él logró darse cuenta a tiempo, antes de morir de hambre, antes de perecer en esa tierra. Entró en sí y caminó a la casa de su padre. Su padre no lo fue a buscar. Él caminó solo. Él se dio cuenta que tenía que ir solo a la casa del Padre. A veces nosotros queremos que el Señor nos venga a buscar, que el Señor nos mueva, que el Señor toque nuestros corazones, que el pastor vaya a verme a la casa, que el pastor me vaya a buscar, que Él haga esto, otro. Y no es así. Dice que el joven entró en sí y él empezó a caminar a la casa de su padre, a buscar lo que él necesitaba. Amén. Así que, mi hermano, tenemos que entender, el pecado nos ciega. La soberbia también es un pecado. Dentro de la iglesia hay mucha gente soberbia, hay mucha gente que es mentirosa, hay mucha gente que aún tiene ataduras, tiene pecados en su vida y no quiere renunciar a ello, no quiere dejarlo de lado. Y es por eso que es importante que ahora y es urgente que nosotros reconozcamos nuestra vida delante de Dios, cómo están nuestros corazones, cómo estamos delante de Él y empecemos a entregarle todas estas cosas. Nuestras vestiduras tienen que ser lavadas, tenemos que estar radiantes delante del Señor, no podemos estar sucios, mi hermano, nuestros corazones sucios delante de Él. Cada uno sabe lo que ve en sus ojos. ¿Cuánta gente todavía, hombres o mujeres dentro de la iglesia, viendo pornografía, viendo cosas que son pecados, que son cosas malas delante de Dios? Y aún así hombres con ataduras de esas en el corazón y sin entender que Dios lo ve todo, mi hermano. Lo que sus ojos ven, Dios lo está viendo a través de sus ojos. Dios conoce todas las cosas, no podemos ocultarle nada. Y eso es lo que nos ata, mi hermano. Una vez que rompamos todas esas cosas, Dios nos va a dar libertad. Libertad para adorar, libertad para alabar al Señor, para levantar nuestras manos en este lugar, para sentir su presencia, para que Él se mueva en nosotros, para que nos llene de dones, para que esta iglesia sea una iglesia poderosa con muchos instrumentos, para que Él empiece a dar dones a la gente, a sus hijos. Pero es necesario estar limpio, ser obediente, es buscar en obediencia al Señor. Por eso, mi hermano,
el Señor me invitaba con esta palabra a darme cuenta también que a veces no necesariamente vamos a ser como este hijo pródigo, que estaba todo sucio, lejos de la casa del Padre, con mucha necesidad, pero sí como este hijo mayor, que estuvo en la casa del Padre todo el tiempo, pero no quiso disfrutar de lo que había. Ya no estaba aprovechando de disfrutar de las cosas de su Padre, de participar de Él en las cosas, de conversar con Él, de disfrutar con Él, de almorzar con Él, de hacer fiesta con Él, sino que le sorprendió cuando escuchó que había una fiesta, que había música. ¿Y qué pasa con esta fiesta? ¿Por qué? Y era porque su hijo había vuelto, porque cuando un pecador dice la palabra que se arrepiente, hay fiesta en los cielos, hay gozo de los ángeles en el cielo, y cuando nosotros mismos reconocemos delante de Dios y le entregamos nuestra vida a Él y le entregamos nuestras cosas que nos van atando, el Señor va haciendo la obra en nosotros y nos va limpiando, nos va sanando, nos va restaurando. Pues, Señor hermano, que Dios le bendiga, nos ponemos de pie, oramos al Señor. Amén. Señor amado, eterno y poderoso Dios, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor amado, son tus misericordias. Padre eterno, te alabamos, te honramos, te damos toda gloria, toda